Nadie te preparó para esto. Desde pequeños nos enseñaron a dibujarlos con alas blancas, rostros serenos y una luz suave que reconforta. Una imagen que se siente segura. Que se siente comprensible. Pero hay algo que esa imagen nunca te contó. Cada vez que un ángel aparece ante un ser humano en las escrituras, ocurre lo mismo. Sin excepción. La persona cae al suelo. Tiembla. No puede hablar. No puede moverse. ¿Por qué nadie habla de eso? Si eran seres de luz y paz, ¿por qué la reacción humana era siempre el terror? Quizás porque lo que realmente son estos seres no tiene nada que ver con lo que nos mostraron. Quizás porque la mente humana no fue diseñada para procesar su forma verdadera. Y quizás, solo quizás, lo que vamos a descubrir hoy va a cambiar para siempre la manera en que entiendes el mundo invisible. Porque hay una jerarquía. Un orden celestial que pocos conocen en su totalidad. Y cuando lo veas completo, nada volverá a ser igual. Primer nivel, los que arden. Comencemos desde arriba. Desde el lugar más cercano a Dios que cualquier ser creado puede existir. Aquí no hay mensajeros. No hay guerreros. No hay guías. Aquí solo hay presencia. Los primeros en este orden son los serafines. Y el nombre ya debería detenerte. Serafín no significa mensajero. No significa guardián. Significa los que arden. Y no como una metáfora poética. Como una descripción literal de lo que son. El profeta Isaías los vio una sola vez. Y lo que describió no se parece a nada que el arte religioso haya podido capturar. 6 alas. No 2. 6. Con 2 cubren su rostro, porque ni ellos mismos pueden sostener la plenitud de la gloria divina. Con 2 cubren sus pies, en una reverencia tan profunda que no existe palabra humana para describirla. Y con las últimas 2 se mueven, pero no como vuelan las aves. Se mueven como si el espacio se dobla a su alrededor, como si la creación entera reconoce quiénes son y se aparta. Y no hablan entre sí. No conversan. No descansan. Proclaman. Una sola declaración, repetida sin fin, que según los textos no es simplemente sonido, sino una vibración que sostiene el orden del universo entero. Santo, santo, santo. 3 veces. Siempre 3 veces. ¿Por qué 3? Eso es algo que los teólogos han debatido por siglos. Y la respuesta que emerge de los textos más antiguos es perturbadora, porque ni una vez sería suficiente para contener lo que están declarando. Segundo nivel, los que todo lo ven. Si los serafines son fuego, lo que viene después desafía incluso el concepto de percepción. Los querubines. Y aquí necesito que olvides todo lo que crees saber sobre ellos. Olvida los bebés con alas gordas de los cuadros del Renacimiento. Eso no es un querubín. Eso es una invención humana para domesticar algo que no puede ser domesticado. El querubín verdadero, el que describe la escritura, no tiene un rostro. Tiene 4. El de un hombre. El de un león. El de un buey. El de un águila. 4 naturalezas distintas coexistiendo en un solo ser. Y su cuerpo, si es que se puede llamar así, está cubierto de ojos. No docenas. No cientos. Un número que el texto describe simplemente como incontable. Ojos que no se cierran. Ojos que no necesitan descanso. Ojos que no miran hacia un solo lugar, sino hacia todos los lugares al mismo tiempo. Nada escapa a su percepción. Nada se esconde. Nada pasa desapercibido. Y fueron ellos los colocados en la entrada del Edén después de la expulsión. No como un simple símbolo. Como guardianes reales de lo que no puede ser accedido hasta que sea permitido. Porque los querubines no solo ven. Guardan. Y lo que guardan, nadie puede alcanzar sin su permiso. Tercer nivel, lo que no tiene forma.
Y entonces llegamos a algo que incluso la mente más filosófica tiene problemas para sostener. Los tronos. Aquí no hay rostros. No hay alas. No hay nada que se parezca remotamente a lo humano. El profeta Ezequiel los describe como ruedas. Ruedas dentro de ruedas, entretejidas en una estructura que gira en direcciones que no tienen sentido, que no se detienen jamás, que no pierden el control en ningún momento. Y también están cubiertos de ojos. Por dentro. Por fuera. En cada capa. En cada superficie. No caminan. No vuelan. No ascienden ni descienden por elección propia. Se mueven como un mecanismo vivo de la voluntad divina, como si fueran parte de la estructura misma del universo, como si fueran el movimiento de Dios en acción. Y aquí surge una pregunta que no puedes ignorar. Si estos son los seres más cercanos a Dios, si esta es la forma de quienes viven en su presencia directa, ¿qué dice eso sobre nuestra expectativa de que lo divino debería parecerse a nosotros? Quizás el problema nunca fue la apariencia de los ángeles. Quizás el problema es que esperamos que lo sobrenatural quepa dentro de lo que podemos imaginar. Segunda esfera, el cielo en movimiento. Hasta aquí hemos hablado de contemplación, de presencia, de seres que existen ante el trono y no se mueven de él. Pero el cielo no es solo adoración. Es estructura. Es gobierno. Es autoridad en movimiento. En la segunda esfera, el invisible comienza a moverse hacia el mundo. Las dominaciones gobiernan el orden entre las jerarquías inferiores. No son conocidas por su apariencia, sino por su función. No se muestran. Operan. Establecen. Definen los límites dentro de los cuales todo lo demás funciona. Las virtudes, por su parte, son las fuerzas detrás de lo que llamamos milagros. Cuando las leyes naturales parecen doblarse por un instante, cuando algo ocurre que no tiene explicación dentro del orden conocido, los textos más antiguos apuntan hacia su acción. No son seres estáticos. Son seres de movimiento puro. De fuerza en su estado más elemental. Y luego están las potestades. Y aquí el tema cambia completamente. Porque las potestades son guerreros espirituales. Y la palabra guerra aquí no es metáfora. El libro de Daniel describe un momento perturbador. Un mensajero celestial llega ante el profeta y le dice que fue enviado desde el primer día. Pero algo lo detuvo. Algo lo resistió durante 21 días. Una entidad llamada el príncipe de Persia. No un rey humano. Un ser espiritual con autoridad sobre una nación entera. Esto sugiere algo que reorganiza todo lo que creemos sobre la realidad. Detrás de las decisiones de las naciones, detrás de los movimientos de la historia, hay fuerzas que operan en lo invisible. Y las potestades están en el centro de ese conflicto. Lo que quiere decir que la guerra que pensamos que es solo política, solo económica, solo humana, quizás tiene una dimensión que nadie está viendo. Tercera esfera, donde el cielo toca la tierra. Y finalmente llegamos al nivel que más cerca está de nosotros. Las principalidades. Los arcángeles. Los ángeles. Las principalidades son los seres espirituales vinculados a territorios, a pueblos, a estructuras de poder. No aparecen ante individuos ordinarios. Operan a gran escala. Influyen en el curso de civilizaciones enteras. Los arcángeles son enviados en momentos críticos. No aparecen con frecuencia. Pero cuando lo hacen, algo está a punto de cambiar para siempre. Miguel es el guerrero. El que pelea. El que no retrocede. Gabriel es el mensajero. El que trae declaraciones que alteran el destino. No simples noticias, sino palabras que reordenan la historia. Y entonces están los ángeles. Los más cercanos a nosotros. Los que según los textos caminan entre los hombres, protegen, guían, advierten. Tan cercanos que a veces asumen forma humana. Tan perfectamente humanos que no son reconocidos.
La epístola a los hebreos lo dice sin rodeos, algunos han hospedado ángeles sin saberlo. Piensa en eso un momento. ¿Cuántas veces has estado en presencia de algo que no reconociste? Lo que cae. Pero hay una parte de esta historia que no puede ignorarse. Una parte que los cuadros no pintan. Que las homilías no mencionan. Que está escrita entre líneas en los textos más antiguos. No todos permanecieron en la luz. El libro de Enoc, uno de los textos más antiguos que preserva esta historia, habla de los vigilantes. Ángeles que observaban la tierra desde lejos. Que contemplaban la creación. Pero en un momento dado, algo cambió en ellos. Dejaron de solo observar. Comenzaron a desear. Y en ese instante, algo se rompió. Descendieron. No fueron enviados. No fueron comisionados. Tomaron la decisión por su cuenta. Y al cruzar ese límite, no solo cambiaron de lugar. Cambiaron de naturaleza. Trajeron conocimiento que no había sido permitido. Enseñaron a la humanidad secretos de la creación que en ese momento solo pertenecían a Dios. Pero el conocimiento sin alineación no produce luz. Produce distorsión. Y aquí está el punto que pocos consideran. Nada de esto ocurrió fuera del conocimiento de Dios. Nada lo sorprendió. Nada escapó a su control. Porque la existencia de la caída no significa la ausencia de soberanía. Significa que incluso la rebelión existe dentro de límites establecidos. Un ser hecho de fuego, cubierto de ojos, capaz de percibir todas las dimensiones de la realidad, cuando se aleja de la fuente de todo orden, no simplemente cambia de posición. Pierde la alineación con lo que lo sustenta. Y quizás eso es lo que crea la distorsión. No un simple cambio moral. Una ruptura en su propia esencia. La luz no desaparece. Se tuerce. Se fragmenta. Y el resultado no es solo un ser maligno. Es algo fuera de su propósito original. Algo que todavía carga rastros de lo que fue, pero ya no refleja al Creador. Y esto nos lleva a la pregunta final. Si todo esto está ocurriendo, si hay una realidad invisible activa a nuestro alrededor, si hay seres que influyen en naciones, que entregan mensajes que cambian destinos, que caminan junto a personas ordinarias sin ser vistos. Si hay una guerra que no es solo política ni económica ni humana, sino que toca dimensiones que no podemos percibir. Entonces la pregunta real no es solo qué existe ahí afuera. La pregunta es, ¿dónde estás tú dentro de todo esto? Porque si por un instante esa realidad se revelara por completo, si el velo se corriera aunque fuera por un segundo, ¿qué verías a tu alrededor en este mismo momento? ¿Solo lo que tus ojos pueden registrar? ¿O algo mucho más grande que lo que jamás imaginaste? Suscríbete a nuestro canal para más historias impactantes.